preparados. Pero ya estuvo trabajando el área de servicios públicos, en la limpieza, gobernación, en el ordenamiento. Espero que en el transcurso de esta semana ya quede completamente listo todo lo que se requiere. Ya el lunes podamos cerrar y recibir a la gente como se merece. Yo espero que los panteones se encuentren limpios y seguros para toda la gente y el comercio debidamente ordenado. Es una feria muy importante para los mexicanos y por eso vale la pena avisarle a la gente un poco. ¿Qué operativos, tanto de seguridad entre los comerciantes como para los visitantes, se implementarán? Hay varios oficiales de la policía que van a estar cuidando los panteones. Ese es un operativo especial. Vamos a tener presencia policial para poder asegurar que no se cometa ningún delito en ese lugar. Y de limpieza ya prácticamente están terminando. Lo que son operativos pues que tienen que ver con limpieza, seguridad y por último el manejo del comercio. Estamos dando algunos permisos para que se instalen gente que pueda vender algunos productos en esta feria. ¿Cómo cuántos son estos permisos? Cerca de 300 permisos. A continuación, para que puedan vender comida, frutas, flores. Hay muchas ventas que se hacen ahí porque es una feria especial para todos nosotros. ¿Y elementos de seguridad, alcalde, alrededor cuántos? Entiendo que van a ser aproximadamente 250 los elementos que van a estar cuidando los patrones.